Dice el versículo 1 al 3 de este Salmo 145, dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Señor, en esta hora de la noche, después de haber, Señor, escuchado alabanzas, mensajes hermosos, Señor, oraciones, ha llegado el momento de considerar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga ministrando ahora a través del consejo de tu palabra. Prepara la vida, prepara el corazón, Señor, que en esta noche seamos sensibles a tu voz. Enséñanos lo que no sabemos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ahí ministre, ahí guíe, ahí fortalezca, ahí llene, ahí consuele, conforte la vida. En el nombre de Jesús, tome lugar, Señor, en estos momentos a través del consejo de tu palabra. Gracias, Jesús. Amén. El pensamiento de esta noche: razones por qué exaltar el nombre de Dios. En estos textos que hemos leído, este salmo de David, si analizamos, había expresiones de exaltar, de glorificar el nombre de Dios, palabras de agradecimiento. Sí, fíjense, estos tres versículos, ¿verdad?, expresan palabras de gratitud, palabras de agradecimiento, palabras de alegría. David decía: te exaltaré, bendeciré tu nombre, ¿verdad? Luego en el versículo 2 dice: cada día te bendeciré. En el versículo 2 dice: y alabaré tu nombre. En el versículo 3 también dice: digno de suprema alabanza. Este texto, ¿verdad?, menciona palabras de gratitud, palabras de agradecimiento. David expresaba estas palabras. Una de las preguntas que nos podemos hacer: bueno, ¿por qué en David había agradecimiento? ¿Por qué David se regocijaba? ¿Por qué David de esta manera él se expresaba en voz en cuello, decía estas palabras, ¿verdad? Él exaltaba a su Dios, él glorificaba a su Dios, él decía que hacía voz en cuello, ¿verdad?, lo que se merecía Dios, lo que él expresaba de su corazón hacia Dios. Yo creo que en nuestra vida ha habido agradecimiento. Debe haber agradecimiento. En nuestro diario vivir, Dios ha hecho muchas cosas y aún seguirá haciendo. Pero una de las preguntas que bueno, en esta noche te hago: ¿eres agradecido? ¿Has sido agradecido? ¿Serás agradecido con Dios? Porque muchas de las veces cuando recibimos, cuando obtenemos algo, cuando se logró lo que queríamos, se logró lo que anhelábamos, pues ya se nos olvida, ya se pasa por alto, ya no lo recordamos, porque ya lo tengo, porque ya lo logré. Y como que aquello que tenía yo en primer lugar, lo voy tomando como secundario, lo voy pasando a la segunda fila y poco a poco me voy olvidando. Creo que no debe ser así. No. David, en todo tiempo, él sentía esa entrega, sentía ese agradecimiento. Sí. Tal vez porque David vivió momentos difíciles y su agradecimiento era porque Dios estaba con él en los momentos difíciles.
Piensa cuando David estaba al cuidado de las ovejas de su padre. Acuérdate que bueno, dice que él cuidando las ovejas, llegaban las fieras. Pero como David estaba al pendiente ahí cuidando las ovejas, dice que se presentaba oso, se presentaba un león, y dice que se peleaba con aquellas fieras y lograba vencerlas, lograba matarlas, acabarlas, y que no dañara ninguna de las ovejas. Él se sentía contento, él se sentía alegre, él entregaba buenas cuentas a su padre. Entonces había motivo de agradecimiento. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David. Había muchas razones. Acuérdate cuando la Biblia dice que Saúl era atormentado por un espíritu. Y bueno, dijeron, pero ahora Saúl está sufriendo. Queremos a una persona que aquí esté cuando Saúl se enferme. Y dijeron por allí, hay un muchacho que toca muy bien el arpa. Hay un muchacho que aquí tiene un bonito talento, un bonito ministerio. Y dice que mandaron a buscar a este muchacho. ¿Y quién cree que era? Era David. David tenía un hermoso talento. David tenía un bonito ministerio que tocaba el arpa. Y dice que cuando aquel espíritu llegaba a atormentar la vida de Saúl, dice que David tocaba el arpa. David se entregaba a alabar a su Dios con aquel instrumento. Y dice que aquel espíritu que atormentaba a Saúl se iba. David se sentía contento. En David había alegría. Acuérdate de aquel hombre, aquel gigante, ¿verdad? Que bueno, se presentaba, que humillaba al pueblo de Israel. Y que pues ya Israel tenía miedo. Israel estaba atemorizado. Todos cabizbajos, todos a cabeza inclinada, ya no sabían qué hacer. Pero llega este jovencito llamado David. Y digo, bueno, ¿quién es este, verdad? Que todos le tienen miedo. Y tú te sabes la historia. Él se presenta y bueno, empieza la lucha, empieza la guerra, empieza la pelea y logra ganar él. Es motivo de agradecimiento. ¿Cuántas y cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida, ha hecho en nuestra vida? ¿Hemos sido agradecidos? ¿Estamos agradecidos? Esa es la grande interrogancia que tenemos. Y dijimos que el pensamiento se titula Razones por qué exaltar el nombre de Dios. Y vamos a mirar rápidamente algunos de ellos. En el libro de los Hechos, capítulo 3, vamos a mirar un texto muy conocido. Fíjate que hay una grande razón por qué tú y yo tenemos que alabar, exaltar el nombre del Señor. En Hechos capítulo 3, versículo 8, tenemos un texto. Y dice la palabra del Señor: y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Vemos aquí en esta porción de las Escrituras una demostración. Sí. Vemos aquí esta persona. Si tú te sabes la historia, si tú lees el capítulo 3, habla de una persona que estaba una persona pues paralítica, era un cojo de nacimiento. Toda una vida ahí postrado, ahí sentado, ahí en una posición que pues imagínate,
no hacía más que nada. Pero llegó el momento en que Dios hace la obra, en que Dios hace el milagro. Sí. Entonces vemos aquí que cuando este hombre recibe aquel milagro, ¿verdad? Una de las cosas que se reflejan en él, una de las cosas que hace él, dice que se pone en pie, empieza a caminar, empieza a andar, empieza a saltar, pero algo que llama aquí la atención, dice que alababa a Dios. Entonces, si Dios ha hecho un milagro en tu vida, si Dios ha hecho un milagro en nuestra vida, es motivo de agradecimiento. Debemos de estar agradecidos. ¿Qué cosa ha hecho Dios en tu vida? Tal vez no en tu vida, en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida? Muchas. Debemos ser agradecidos. Si le preguntaras a este muchacho, ¿verdad? A esta persona, lo que él sintió, ¿verdad? Cuando se levanta, cuando empieza a caminar, que en toda su vida lo había hecho. Tal vez no iba a tener palabras para expresar y decir, ¿verdad? Lo que él sentía en su vida, en su corazón, de lo que Dios había hecho. Entonces, una de las razones es que si tú has recibido un milagro en tu vida, es motivo de ser agradecido. No te olvides, no nos olvidemos. Sí, el estar vivo, el estar con vida, es un milagro. Yo creo que tú y yo hemos vivido, ya para 2 años, estamos viviendo experiencias muy fuertes. ¿Y para qué contártelas? Yo creo que las sabes. Te das cuenta, ¿verdad? Y ahorita estás diciendo, es un milagro que yo esté vivo, ¿sí? Y tal vez estás reflexionando, tal vez estás pensando, se murió mi vecino, se murió mi otro vecino, se murió el de al lado. Y empiezas a sacar cuenta y dices, bueno, ¿y yo por qué estoy vivo, verdad? Tal vez porque me tomé la medicina, tal vez porque me tomé este té, tal vez porque hice esto. No, te quiero decir que no, estás con vida, estás vivo, porque a Dios así le ha placido, porque Él te ha preservado la vida, porque quieres que todavía viva. Pues ese es un motivo de agradecimiento. Ese es un milagro, que en esta noche tú estés vivo, estés alabando, estés exaltando, estés glorificando el nombre de tu Dios. Esa es una grande razón. Pero hay otra, y me voy rapidito. En San Lucas capítulo 15 encontramos otra razón por qué tenemos que exaltar a Dios. Fíjate lo que dice en San Lucas capítulo 15, su versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Aquí hay otra razón por qué ser agradecido. ¿Y sabes cuál es esa razón? Porque hubo un perdón. Esa es la grande razón. Repite conmigo: hay una razón, y esto se llama perdón. Así es. Yo creo que también te sabes esta historia, ¿verdad? Un muchacho que nunca había vivido esta experiencia, como tal vez tú y yo. Hay cosas que no hemos vivido y a veces las queremos desafiar. A veces logramos nuestro plan, nuestro objetivo, lo que queremos. Sin conocer, sin saber, nos arriesgamos. Tal vez puedas ganar o tal vez puedas fracasar. Lamentablemente, en esta historia nos dice que este muchacho fracasó. La historia te la sabes. Pero hay algo más importante en esto.
que es verdad que el muchacho fracasó, decepcionó a su padre, hizo lo que quiso, ¿verdad? Vivió una vida derrotada, una vida de fracasos. Sí. Y él reconocía que lo que vivió, lo que pasó, no era porque se lo merecía. No, es que lamentablemente se enfrentó a lo desconocido, a lo que no sabía. Quiso tomar sus propias decisiones, quiso irse por aquel mundo desconocido, vivir quizás experiencias difíciles. No estaba preparado. Vino el fracaso, vino la derrota. Sí. Pero hay algo de este muchacho que dice, y volviendo en sí, ¿verdad? Dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa, en la casa de mi padre, tienen abundancia? Dice, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Imagínate la situación, o no imagínatelo, créelo, la situación de este muchacho. ¿En qué condición estaba? Se acordaba que allá en casa había dejado pues todo lo mejor, todo lo bueno. Sabía que en casa había un personal que tenía todo lo necesario y quería ser como un trabajador. Pero algo importante me llama la atención, que dice, y volviendo en sí. Gracias le damos al Señor que muchos hemos vuelto en sí y hemos tomado esta hermosa decisión: levantarnos, ¿sí?, e ir en pos de quien tenemos que ir. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Tal vez este muchacho pensaba dentro de sí, dice, bueno, pues siquiera que mi papá no me reciba como hijo, sino como un trabajador. Con eso estoy contento, con eso estoy conforme. Pero el padre, desde que el muchacho se fue, el padre estaba pensativo. El padre lo tenía en su corazón, lo tenía en su mente, ¿verdad? No fue una casualidad cuando el padre lo ve que el hijo venía de lejos. No. Vamos a pensar que papá miraba por dónde se fue el hijo. El papá toda la mañana, toda la tarde, a mediodía, a la hora que él tenía la oportunidad, miraba por dónde había salido aquel hijo. Y tal vez el padre decía, ¿cuándo veré a mi hijo que regrese? ¿Cuándo veré a mi hijo que esté aquí? Y tantas preguntas. Hasta que llegó el momento en que dice que el muchacho lo ve, ¿verdad? Cuando ve que allá viene aquel muchacho y el papá no se acuerda de otra cosa, no. Y va tras él, corre, pero no para reclamarle, corre no para decirle, no, corre porque lo amaba, porque lo quería estrechar, porque aquel que estaba perdido fue encontrado, y aquel padre se siente contento, se siente alegre. Y dice que hubo gozo, hubo alegría, hubo una grande fiesta. Sí. Hubo un perdón. Así es. Papá lo perdonó. Y se lo demostró de muchas maneras. Y entre ellas, haciendo algo especial para su hijo. Así que hay muchas razones por qué tú y yo tenemos que exaltar el nombre del Señor. El Señor ya te perdonó, el Señor ya te salvó. Pues no te canses, no nos cansemos de exaltar el nombre del Señor. Hagamos un esfuerzo. A veces nosotros podemos separarnos, podemos irnos un ratito, pero no estamos en tiempo de irnos un ratito. No estamos en el tiempo de vacacionar, no estamos en el tiempo de distraernos. No, nada de eso.
Aprovechar el tiempo porque los días son malos. ¿Sí? En nosotros debe haber agradecimiento. Tenemos que buscar a Dios cada día, cada momento, cuando podamos. Hay que hacer un esfuerzo de buscar a Dios. Es verdad que tenemos trabajo, es verdad que hay que hacer, sí, tenemos que trabajar y Dios conoce la necesidad, pero cuando tengas la oportunidad, cuando haya aquel momento, aquel espacio, ahí tengo que estar. Hay un motivo por qué ir en pos del Señor, por qué ir a exaltarlo, ir a glorificar, ir a adorarlo. Este muchacho se sentía alegre, se sentía contento. Lo perdonó papá. ¿El Señor te perdonó? Estás bastante comprometido. Si el Señor nos ha perdonado, si el Señor nos ha rescatado, si el Señor nos ha salvado, si ahora el Señor, ahora somos sus hijos, ahora tenemos herencia con Él, ahora pertenecemos a Dios, pertenecemos al pueblo de Dios, ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, es un motivo de que tú y yo le busquemos. Vamos a ver otra razón. Lucas capítulo 17 versículo 18. Dice aquí: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Esta historia también las has leído, las has escuchado. En el versículo 11 arribita tiene un tema. Dice: 10 leprosos son limpios. Aquí encontramos, ¿verdad?, la historia de estos 10 hombres. Acuérdate que una persona leprosa, cuando era declarada, lo apartaban, lo separaban de la familia, de la sociedad, los alejaban. Sí. Imagínate los sentimientos, la moral de ellos, allá solos, abandonados, sufriendo, apartados de todo. ¿Y a qué iban? A morir. Eso era. Pero aquí encontramos, ¿verdad?, que Jesús pasó por aquel lugar donde estaban aquellos 10 leprosos. Allá por aquel camino, abandonados, allá donde estaban sin Dios y sin esperanza, sentenciados a muerte. Era lo único que había. Pero cuando Jesús pasa cerca de ellos aprovechan el momento. Así es. Sí. Y dice que estos pedían misericordia. Y dice que Jesús se detiene, ¿verdad?, y les indica lo que tenían que hacer. Los mandan a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que se encargaban de dar el visto bueno si estaban o no sanos. Sí. Y dice que cuando estos 10 muchachos, estos 10 hombres, estas 10 personas se encaminan, dice que mientras iban en el camino fueron limpiados. ¿Cuántos regresaron a darle gracias? ¿Cuántos agradecidos? Sencillamente uno nada más. Sí. Y aquí dice el versículo 17, respondiendo Jesús, dice que cuando lo ve, ¿verdad?, a él solito que regresa, dice: respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? La otra grande razón por qué tú y yo tenemos que exaltar, glorificar, darle gracias a Dios, es porque el Señor nos ha sanado. Sí. A lo mejor estés diciendo: bueno, cuando yo busqué al Señor, yo no estaba enfermo. Cuando yo busqué al Señor, el Señor me alcanzó completito. Tal vez sí, físicamente. Pero te digo que cuando llegamos al Señor, estábamos enfermos. Sí. El pecado se había aprovechado de nosotros. Sí.
y teníamos enferma el alma, teníamos enfermo nuestra moral. Así es. Pero llegamos al médico de médicos y Él nos sanó. Sí. Entonces, una sanidad es una grande razón para que tú y yo estemos agradecidos con Él. Y cada día le busquemos, cada día en nuestra vida haya regocijo, porque el Señor nos ha sanado. Nos sanó físicamente, nos sanó espiritualmente, nos sanó moralmente. Esa es la grande razón. Este muchacho dice el versículo 18, no hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino este extranjero. Mira nada más, este hombre que fue limpiado, ¿sí? El Señor lo sana y viene a exaltar, viene a glorificar al Señor. Así que si el Señor te ha sanado, el Señor te ha hecho libre, ¿sí? Pues no te canses de alabar a tu Dios. El Señor dice en su palabra, en un libro de los Salmos, dice, ¿y saldrán los muertos a alabar a Jehová? No. Luego tenemos el texto del Salmo 150, versículo 6, dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Estás vivito? ¿Estás respirando? ¿Palpita tu corazón? Bueno, pues si tu corazón está palpitando, si está respirando, pues estamos comprometidos. Hay que exaltar el nombre del Señor. ¿Por qué vas a ir al culto a los 2 o 3 meses? ¿Por qué vas a ir al culto cuando dices que tengo tiempo? No. Mientras tú y yo tengamos la oportunidad, vamos a exaltar el nombre del Señor. Dile, gracias Señor por la vida que me da. Gracias porque estoy respirando. Gracias porque estoy en salud. Y alábale. Es lo que tenemos que hacer. Es motivo de agradecimiento. Este muchacho, cuando está sano, cuando está bien, rapidito viene y alaba a aquel que lo sanó. ¿Quién te salvó? ¿Quién te sanó? ¿Quién te curó? A ese alaba, a ese glorifica. Termino. Hechos capítulo 8, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Te vuelvo a repetir las últimas palabras. Y siguió gozoso su camino. Había alegría, había felicidad, se sentía contento. ¿De qué nos está hablando? De una conversión. Así es. Este hombre, cuando se convierte, ¿verdad? Esta historia, si la has leído, habla de un religioso más, como tú y yo tal vez fuimos mucho tiempo, pero le damos gracias al Señor que nos sacó de la religión, ¿verdad? Nos quitó la venda que teníamos y ahora vemos las cosas reales tal como son, ¿verdad? Por eso dice el Señor en su palabra, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz y luz le resplandeció sobre él. Ya no somos de la noche, sino del día. Las cosas las vemos tal como son. Bueno, pues este era un religioso más. Pero ¿qué pasó en esta historia, verdad? Que encontramos, ¿verdad? Alguien le predica el evangelio, llamado Felipe, le predica el evangelio, conoce de Jesucristo, ¿verdad? Hoy sí que escucha la palabra del Señor y le dice lo que la palabra lo lleva, ¿verdad? A lo que lo lleva, lo que quiere con él el Señor. No resiste, es sensible a la voz de Dios, se convierte por completo, la salvación llega a su vida, hace lo que el Señor dice a través de su palabra, fue bautizado, motivo de gozo, motivo de alegría. Él exalta al Señor, él glorifica al Señor porque ya era salvo, porque ya era convertido. Esa es la otra gran razón por qué en nuestra vida debe haber agradecimiento. Ya eres salvo,
¿Ya te convertiste al Señor? ¿Ah? ¿Ya buscas a Dios? ¿Las cosas ahora las conoces y las ves tal como son? Pues dale gracias al Señor. Este hombre dice que cada año iba a alabar a su Dios y caminaba lejos y gastaba dinero y pasaban muchas cosas. Pero llegó el momento que dejó de ser un religioso más y ahora es un salvo por Cristo Jesús. Y en Él hay regocijo, en Él hay alegría. ¿Qué cosa ha hecho en tu vida? La grande pregunta en esta noche: ¿qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué ha hecho el Señor en nuestra vida? Si en uno de estos 4 puntos que vimos el Señor ha hecho algo, es motivo, es una razón para que tú y yo no nos cansemos de exaltar, de glorificar, de agradecer el nombre del Señor. Nos quedamos con esta enseñanza en esta noche. Ahí donde estás, inclina tu rostro y agradécele sencillamente, es lo único. Y tal vez si se te había olvidado, como aquellos 9 que se le olvidaron, ¿verdad? Aquellos 9 se fueron, pues dile: Señor, quiero ser de los 10 como el número 1. Quiero estar en el grupo de los 1, no de los 9. Sí, porque ese 1 vino a agradecer. Ese 1 sintió pues agradecimiento, sintió compromiso. Había una grande razón que lo movió a venir al Señor Jesús. Lo que había pasado en su vida. Padre que estás en gloria, gracias te damos. Que nunca de los nunca, Señor, se pierda ese agradecimiento, ese gozo, esa búsqueda, esa entrega a ti, Señor. Hay muchas razones por qué buscarte, por qué amarte, por qué entregarnos. Oh, aleluya. Cuando vemos, Señor, que estamos rodeados de nuestra familia, que está bien la esposa, que están bien los hijos, que convivimos con los amigos, que convivimos con el vecino, que veo a papá, que veo a mamá, que veo a los hijos, que veo a los nietos, es motivo de agradecimiento. Es un milagro más que has hecho en nuestra vida. ¿Por qué no agradecerte? ¿Por qué hacerme disimulado? ¿Por qué, Señor, alejarme? ¿Por qué no buscarte? ¿Por qué no humillarme? ¿Por qué no postrarme? ¿Por qué no decirte te amo? ¿Por qué no decirte te adoro? ¿Por qué no decirte eres mi todo? Debe haber motivo de agradecimiento. Sí. Por eso cuando la mujer samaritana, cuando tuvo aquel encuentro contigo, sintió un gozo enorme y lo quiso compartir con muchos. Dice tu palabra que ahí dejó su cántaro y se fue corriendo y le habló a aquel pueblo y le decía: vengan, 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 que me he encontrado aquel que me ha dicho todas las cosas. Porque ese gozo que sentía, esa alegría que sentía, que ella quería que otros también lo sintieran. Y lo logró, lo logró. Dice en tu palabra que le decían a aquella mujer: ya no creemos por lo que nos dijiste, sino que ahora los estamos mirando, también lo estamos sintiendo. Debe haber motivo de alegría. Debe haber motivo de regocijo. Debe haber una grande razón por qué te buscamos cada día. Debe haber una grande razón por qué gritamos, por qué exaltamos, por qué te glorificamos.
Hay una grande razón. Y muchas veces el mundo no nos entiende. Muchas veces el mundo no nos comprende. Y a veces nos tratan a loco. Pero nosotros sí sabemos por qué lo hacemos. Bendice la vida de mi hermano, la vida de mi amigo, de que en esta noche, allá en casita, está en sintonía con nosotros. A lo mejor está en su trabajo, a lo mejor está en el auto, donde esté, Señor. Te pido, Dios, que ahí lo bendigas, ahí le ayude. Y que vuelva el gozo, que vuelva la alegría, que vuelva la búsqueda. Porque es motivo de agradecimiento. Es motivo de estar contentos. Hay una grande razón. ¿Por qué te tengo que alabar? Por eso David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David se sentía comprometido por tantas bendiciones. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias. Amén.